llamo Luis, y confieso que denuncié a mi propio primo para salvarme yo. Y ahora cargo con una culpa que no tiene sentencia. Me llamo Luis, y confieso que denuncié a mi propio primo para salvarme yo. No fue un acto heroico. Tampoco fue justicia. Fue miedo. Y el miedo, cuando te acorrala, te vuelve capaz de traicionar incluso a la sangre. Mi primo y yo crecimos juntos. Más que primos, éramos como hermanos. Compartimos casa, secretos, travesuras y silencios. Cuando uno se metía en problemas, el otro estaba ahí. O al menos eso creíamos. Todo empezó como empiezan muchas cosas malas, con una ayuda que no parecía tan grave. Un favor, un encargo. Algo rápido que, según él, no iba a tener consecuencias. Yo dudé, pero acepté. Siempre fui el que seguía, no el que lideraba. Al principio no pasó nada. Luego empezaron las llamadas raras, los mensajes borrados, las visitas inesperadas. Yo sentía que algo se estaba saliendo de control, pero no preguntaba, porque preguntar significaba involucrarme más. Una noche, la policía llegó a la casa. No golpearon fuerte, golpearon seguro, como quien ya sabe lo que viene a buscar. Yo sentí que el cuerpo se me apagaba por dentro. Nos separaron, nos hicieron preguntas, y ahí entendí algo que nunca había querido aceptar. Él sabía mucho más de lo que me había dicho. Y yo estaba metido hasta el cuello sin saberlo. Cuando me llevaron a un cuarto aparte, el oficial fue directo. Sabemos que no fuiste el cerebro, me dijo. Pero sí sabes cosas. Me habló de cargos, de antecedentes, de años perdidos, de mi esposa, de mis hijos, de todo lo que podía perder. Si cooperas, agregó, esto puede ser distinto para ti. Sentí que el mundo se me venía encima. Pensé en mi primo, sentado en otro cuarto, confiando en que yo iba a callar como siempre. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos, y luego pensé en mí. En ese momento entendí que la lealtad pesa, pero el miedo pesa más. Respiré hondo, y hablé. No lo acusé con odio, no grité, solo dije lo necesario. Lo justo para salvarme, lo suficiente para que él cargara con todo. Cuando salí de ahí, supe que nada volvería a ser igual, porque había elegido vivir a costa de traicionar. Salí de la comisaría al amanecer. El sol estaba ahí, como si nada hubiera pasado, y eso fue lo que más me dolió. El mundo seguía girando mientras yo acababa de romper algo que no sabía si tenía arreglo. Me subí al coche con las manos temblando, y una sola frase martillándome la cabeza. Ya no hay vuelta atrás. A mi primo no lo volví a ver ese día, ni al siguiente, ni en semanas. Supe por rumores que lo habían dejado detenido, que el caso era más grande de lo que parecía, que había más nombres involucrados. El suyo quedó al frente, el mío no. En la familia, el silencio llegó antes que las preguntas. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos sentían que algo estaba mal. Mi tía dejó de llamarme. Mis otros primos me evitaban. Yo fingía normalidad. Iba a trabajar, hacía el súper, regresaba a casa como si la vida no se me estuviera cayendo por dentro. Una noche, mi esposa me preguntó directo, ¿qué pasó realmente con tu primo? La miré. Pensé en decirle la verdad. Pensé en soltar todo y dejar que ella decidiera qué hacer conmigo. Pero otra vez hice lo mismo. Nada que no se pudiera evitar, le dije. Se metió en algo pesado. Asintió, pero no me creyó del todo. Desde entonces empezó a mirarme distinto, como si notara una grieta que yo intentaba tapar a golpes. Días después, me llamaron para ratificar mi declaración. El oficial fue claro, yo había hecho lo correcto, que gracias a mi cooperación, mi situación estaba resuelta, que podía seguir con mi vida. ¿Seguir con mi vida? No sabía cómo se hacía eso después de haber vendido a alguien que te llamó hermano. La culpa empezó a manifestarse en cosas pequeñas. No dormía. Me sobresaltaba con cualquier ruido. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía que era él, que somehow había salido y venía a buscarme. No por venganza, sino para preguntarme por qué. Un día recibí una carta desde el penal. No tenía remitente, pero supe de inmediato de quién era. No la abrí en ese momento. La dejé sobre la mesa horas enteras, como si fuera una bomba. Cuando por fin la abrí, solo había una frase escrita con letra temblorosa. Yo nunca hubiera hablado de ti. Eso fue peor que cualquier insulto. Leí esa frase una y otra vez hasta que las letras se me empezaron a confundir.
Yo nunca hubiera hablado de ti. No decía que yo fuera culpable. No pedía ayuda. No reclamaba. Solo constataba algo que yo ya sabía y que aún así había ignorado. Guardé la carta en un cajón, como si esconderla pudiera borrar lo que decía. Pero desde ese día, mi primo empezó a aparecer en todas partes. En mis sueños, en mis recuerdos, en los silencios largos cuando me quedaba solo. En la familia, las versiones empezaron a circular. Que si él había sido el único responsable. Que si yo apenas estaba involucrado. Que si yo había tenido suerte. Nadie me señalaba directamente, pero yo sentía cada comentario como un dedo apuntándome al pecho. Mi tía me llamó un domingo por la tarde. No me reclamó. Eso fue lo más duro. Solo dime una cosa, Luis, me dijo. ¿Tú sabías? Me quedé callado. Ella no insistió. Eso me basta, agregó. Gracias, colgó. Y con esa llamada, entendí que a veces la verdad no necesita decirse completa para hacer daño. Mi primo fue sentenciado meses después. Cuando escuché los años que le dieron, sentí un vacío seco, sin lágrimas. Yo estaba libre, en casa, cenando con mi familia, y él, pagando también por mi parte. Intenté convencerme de que había hecho lo único posible, de que yo no había planeado nada, de que él me había metido en eso, de que cada quien carga con sus decisiones, pero la conciencia no entiende de argumentos legales. Una noche, después de tomar de más, le confesé a mi esposa parte de la verdad. No todo, nunca todo. Pude haber hecho más, le dije. Pude haberme quedado callado. Me miró largo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tuve miedo. No me abrazó, no me gritó. Solo dijo, el miedo explica muchas cosas, pero no las repara. Desde entonces, empecé a preguntarme si de verdad me había salvado. Oh, si solo había cambiado una condena visible por otra que iba a cargar todos los días. Y lo peor estaba por venir, porque el silencio tarde o temprano siempre pide factura. El tiempo pasó, pero no hizo lo que todos dicen que hace. No curó nada, solo acomodó la culpa para que no se notara tanto desde fuera. Yo seguía yendo a trabajar, seguía cumpliendo con mis responsabilidades, seguía siendo él mismo. Pero por dentro, algo se había quebrado de forma silenciosa. En las reuniones familiares ya no era bienvenido como antes. No me lo dijeron directamente, pero se sentía. Conversaciones que se detenían cuando llegaba. Miradas que evitaban cruzarse con la mía. Yo entendía. Nadie necesitaba señalarme para que supiera mi lugar. Un día decidí ir a ver a mi primo. No sabía para qué exactamente. Tal vez para pedir perdón. Tal vez para aliviarme. Tal vez solo para comprobar que aún existía. El penal estaba lejos, frío, lleno de rostros que cargaban historias parecidas a la mía. Solo que al revés. Cuando lo vi entrar a la sala de visitas, me costó reconocerlo. Más delgado, más serio, con una calma que me dio miedo. Se sentó frente a mí y me miró sin sorpresa. Sabía que algún día ibas a venir, me dijo. No supe qué decir. Las palabras se me quedaron atoradas. No vengo a reclamarte, agregó. Cada quien hizo lo que pudo. Eso me dolió más que cualquier reproche. Yo confié en ti, continuó. Y tú confiaste en el miedo. Bajé la mirada. Asentí. No te odio, dijo. Pero tampoco te justifico. Nos quedamos en silencio. No hubo abrazos. No hubo promesas. Cuando me fui, sentí que ese encuentro no me había liberado. ¿Me había confirmado algo? Lo que hice tenía consecuencias que no se cancelaban con una visita. Esa noche, entendí que salvarme no había sido el final de la historia. Solo había sido el inicio de una vida marcada por una decisión que nadie más veía, pero que yo sentía en cada respiración. Después de la visita al penal, dejé de engañarme. Ya no podía decir que había hecho lo que cualquiera haría, ni repetir que no tuve opción. La verdad era más simple y más dura. Tuve miedo y elegí salvarme, aun sabiendo a quién dejaba atrás. A partir de ese día, esa certeza empezó a acompañarme como una sombra. Mi primo comenzó a escribirme cartas. No eran largas ni dramáticas. Hablaban de cosas simples, del frío en las madrugadas, de cómo el tiempo ahí dentro no pasa igual, de los días que se sienten idénticos. Nunca me pidió ayuda, nunca me reclamó directamente. Eso, curiosamente, me pesaba más que si lo hubiera hecho. Yo leía cada carta varias veces. Algunas las guardé,
Otras las rompí. No porque no me importaran, sino porque no sabía qué hacer con ellas. Responderle me hacía sentir hipócrita. No responderle me hacía sentir cobarde. Así que muchas veces opté por el silencio, repitiendo el mismo patrón que me había llevado hasta ahí. En mi casa el tema dejó de mencionarse. Era como si mi primo hubiera dejado de existir. Nadie lo nombraba en reuniones familiares. Nadie preguntaba por él. Ese silencio colectivo me resultaba familiar y aterrador, porque entendí que así funcionan las cosas cuando incomodan demasiado. Una noche, mi hijo me hizo una pregunta que no esperaba. «Papá, ¿por qué el primo ya no viene nunca?» Me quedé helado. Lo miré. Vi en sus ojos una curiosidad limpia, sin juicio, porque tomó malas decisiones. Respondí después de unos segundos. «¿Y tú nunca has tomado malas decisiones?», insistió. Esa pregunta me dejó sin aire, porque no venía de un adulto, sino de alguien que todavía cree que el mundo es justo. No supe qué responder. Solo le dije que fuera a dormir. Esa noche casi no pegué los ojos. Pensé en lo fácil que es explicar las cosas, cuando uno no carga con las consecuencias completas. Pensé en cómo la historia siempre se cuenta desde el lado del que quedó libre, mientras el otro queda reducido a el que se equivocó. Mi esposa, que llevaba tiempo observándome en silencio, me dijo algo que no olvidaré. «Tal vez no podías hacer otra cosa», me dijo. «Pero eso no significa que esté bien, ni que no duela». Tenía razón. El dolor no se negocia con la lógica. No desaparece porque uno repita que actuó por miedo. Con el paso de los días, dejé de justificarme incluso conmigo mismo. Empecé a aceptar que había traicionado a alguien que confió en mí, y que vivir con eso era parte de la consecuencia, aunque nadie más me lo exigiera. A veces me preguntan si volvería a hacerlo, si otra vez elegiría salvarme. Nunca respondo, porque sé que cualquier respuesta sería una mentira, y porque hay decisiones que, una vez tomadas, te acompañan para siempre, incluso cuando todos los demás siguen adelante como si nada hubiera pasado. Hoy mi primo sigue ahí, yo sigo aquí. Esa es la verdad más simple y más incómoda de todas. No hay forma elegante de decirlo ni explicación que lo suavice. La vida continuó para mí, con una normalidad que a veces se siente ofensiva, mientras la suya quedó detenida en un lugar donde el tiempo pesa distinto. Con los meses aprendí a convivir con la mirada de los demás. Algunos me ven como el que se salvó, otros como el que tuvo suerte. Nadie me dice traidor en la cara. Nadie me pregunta qué conté ni qué callé, pero yo lo sé. Y eso basta para que la palabra aparezca cada noche, cuando el ruido se apaga. He intentado ser mejor en cosas pequeñas, estar más presente, escuchar más. No prometer lo que no puedo cumplir, no porque eso repare lo que hice, sino porque entendí que la lealtad no es un discurso. Es una serie de decisiones silenciosas que se toman cuando nadie está mirando. Y yo fallé en la más importante. A veces recibo noticias de él, no siempre directas. Un comentario suelto, un mensaje breve, nada que pida rescate ni perdón, solo señales de que sigue vivo. Cada una me recuerda que mi libertad tuvo un costo que no aparece en ningún papel. He pensado muchas veces en escribirle una carta, larga, explicarle, decirle que tuve miedo, que pensé en mis hijos, que no supe ser valiente. Siempre rompo el borrador, porque ninguna explicación cambia el resultado, y porque decir perdón no devuelve los años. Con el tiempo entendí algo que me incomoda aceptar. No todas las traiciones nacen de la maldad. Algunas nacen del pánico, del instinto de supervivencia, de la necesidad de proteger lo propio. Pero que algo sea comprensible no lo vuelve justo. Me llamo Luis y confieso que denuncié a mi propio primo para salvarme yo. No lo hice con odio, lo hice con miedo. Y aún así, fue una traición. Hoy cargo con una libertad que no se siente completa. Camino, trabajo, abrazo a mis hijos, duermo en mi cama. Y, sin embargo, hay noches en las que vuelvo a aquel cuarto de interrogatorios, a esa silla fría, a esa pregunta que me partió en dos. En esas noches entiendo que algunas decisiones no terminan cuando sales por la puerta correcta. La verdadera condena no siempre llega en forma de sentencia. A veces llega como una vida aparentemente normal, atravesada por una verdad que no se puede desmentir. Y uno aprende a vivir con ella, no porque sea fácil, sino porque no queda otra.